Hola y bienvenidos nuevamente a este programa, a este podcast, el capítulo número 6 de nuestra serie en la que estamos hablando del libro de Apocalipsis y el verdadero mensaje que Jesús tiene para nosotros. La última vez estuvimos hablando sobre las iglesias y sobre la introducción que hace el apóstol en el libro del Apocalipsis. Y aprendimos muchas lecciones de cómo Dios nos felicita, nos anima y nos muestra por qué nos ama, las cosas en las que podemos mejorar y las que podemos retener. Así es una bendición muy grande que nunca muestra solo el problema y tampoco está señalándote el problema. Simplemente con amor te está diciendo, vas bien de alguna u otra manera, pero trata de poner cuidado en estos aspectos para que puedas ser victorioso y puedas ser merecedor del premio de las cosas que estoy preparando para ti, ¿cierto? Sí. Qué bonito es ver ese amor que a veces nosotros no logramos entender. O simplemente no logramos aceptar. Exactamente. Pero para empezar, Vamos a orar. vamos a orar. Te agradecemos, buen Padre y buen Dios, por tus bondades, por tu amor, por tus misericordias. Te alabamos y glorificamos porque eres el único digno de alabanza y de honra y honor. Gracias por todas tus bendiciones y gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, siendo utilizados por ti para dar este mensaje. Te suplicamos que seas tú quien dirijas todas las palabras que vayamos a decir, que tu Espíritu Santo nos acompañe, que no seamos nosotros, sino tú por medio de nosotros, dando un mensaje de amor a cada persona que tiene hambre y sed de ti. Dirígenos, oh Padre Santo, y que tu presencia esté con nosotros siempre. En Jesús. Amén. Amén. Bueno, y entonces, ¿qué capítulo vamos a tocar de Apocalipsis? Entonces, hoy ya vamos a estar en el capítulo 4 y es un capítulo muy bonito porque ya vimos el inicio del Apocalipsis, el Dios de amor, el Dios que conoce el futuro, que está en el pasado, que está en el presente, Que se preocupa que por se preocupa nosotros por y ya nosotros, expuso que nos lo da que está aquí eso, en la tierra. que nos da esperanza de un futuro mejor y ahora nos empieza a revelar y a mostrar toda su grandeza y su poder allá arriba. Eso. Primero nos dijo mucho de aquí y al mismo tiempo que está entre nosotros, entre sus iglesias, cuidándolas y dándoles luz. Así Y es. ahora vamos a una escena impresionante. ¿Y cuál escena es? Vámonos al Bueno, capítulo. Bueno, pero antes, yo quiero hacer una pregunta, porque los inicios de nuestro podcast empezábamos con una pregunta de interrogación y los últimos no la hicimos. bueno, porque también estábamos ya yendo sobre un Sí, solo tema, sí, casi. exacto, casi, estábamos ya como que muy enfocados, pero quiero que ahorita me respondas esta pregunta. Para ti, ¿qué significa vivir una vida de alabanza? ¿Alabanza o adoración? Alabanza y adoración. Bueno, si es de alabanza, bueno, si adoración y alabanza, para mí, podría mencionar algo, pero lo voy a mencionar luego, más adelante en el podcast. Para mí es lo que me ha ocurrido las últimas semanas. Es abrir los ojos, despertar muy de mañana y darme cuenta que Dios pone en mí un querer y ya hay una canción sonando en mi cabeza. Todos estos días me ha pasado. Ok. Cuando abro los ojos, ya hay una canción de las que me gustan sonando en mi mente. Y automáticamente lo primero que hago es elevar una oración ahí acostado. Porque ya Dios me está, o sea, después de esa manifestación, ¿cómo voy a quedarme callado? Ujú. Y lo que hago es orar, le agradezco por el nuevo día y le digo que me prepare para hacer mi devocional. Y eso, para mí es adoración eso. Desde el momento que abro los ojos hasta el momento que los vuelvo a cerrar, tener en mi mente esa, ¿cómo le digo? Ese gozo, ese sentir. Esa, ser consciente. Ok. Para mí, adoración es ser consciente de que mi Dios está allá arriba, de que Jesús está haciendo su ministerio y de que el Espíritu Santo es el mismo Dios aquí conmigo. Amén. Para mí eso es adoración. Y claro,
una cosa nueva que aprendí, o que más bien afirmé, que el ángel que destinó Dios para estar conmigo está a mi lado. Amén. Y llora cuando yo lloro, y ríe cuando yo río, y me cuida y me trae las bendiciones que Dios quiere para mí. Y Él es el que lleva los mensajes por medio de al cielo, para que por medio de Jesucristo se presenten ante el Padre mis Amén. oraciones. Qué bonito. Para mí eso es adoración. Ahora, alabanza para mí es otra cosa. No sé si quieres Bueno, decir algo. o sea, lo que yo te quiero decir es, cuando estamos en crisis, cuando estamos en dificultad, ¿alabas a Dios? Interesante. ¿Le adoras? Eso es algo, me imagino que A complicado. eso me refiero con una vida de alabanza, porque en estos días mi papá me compartió un testimonio de vida de una persona que es deportista, que en estos momentos se me fue el nombre, pero aquel hombre, muchacho que tiene 29 años, es decir, de nuestra edad, nació y la mamá no lo quería, estaba muriendo, recién nacido, se lo entregó a la mamá de ella, a la A la abuela abuela, de él. Ujú. y le dijo, está por morir, déjalo afuera en un caño de cerdos, en una cajita de muñeca lo entregó, y entiérralo cuando muera en tu patio. Imagínate, imagínate. Qué Y que fuerte. una señora lo escuchaba llorar todos los días cuando iba para su trabajo a las 5 de la mañana. Y en un momento ella dijo, esto está muy extraño, era todos los días. Y fue y lo encontró y lo rescató. Pero aparte de eso, la señora no vivía una vida fácil, ¿cierto? Se fueron y se mudaron para Costa Rica, estaban indocumentados, no podía estudiar, no podía entrar a un colegio y él anhelaba estudiar. Lo rechazaban porque le decían que no era hijo de la familia. Ese niño, él decía, a la edad de 9 años, yo sentí una paz en mi corazón y yo siento y nadie, o sea, ninguna de las personas con las que él se estaba relacionando, o sea, su mamá, porque tú sabes que cuando hay miseria, Ujú. a veces lo último que uno piensa es que existe un Dios. Y era un entorno muy triste en el que él vivía, Sí. pero él sentía en su corazón que tenía un padre que cuidaba de él. O sea, imagínate, un niño que nunca fue criado bajo principios bíblicos Y sentía eso. y sentía en su corazón, Dios desde pequeño se manifestó en su vida a pesar de lo difícil que él tuvo que vivir desde muy pequeño. Pero mira que, un paréntesis. Eso es una de las cosas. Estos días hablaba con uno de mis amigos y su suegra sobre eso. No hay excusa porque todos, en esencia, conocemos eso. Exactamente. De alguna manera conocemos a Dios. Y por Así eso, es. al final, no hay excusa. Bueno, no te interrumpo más. Entonces, continuando ya resumiéndolo bastante resumido, valga la redundancia, eh, a mí me impactó mucho porque me puse a recordar mi infancia Ujú. y yo dije, es cierto, porque tú sabes que yo soy muy miedosa y me daban muchas pesadillas desde pequeña. Ujú. Y yo le decía a Dios, yo no quiero tener miedo, dame la seguridad de que estás aquí. Cuando yo le escuchaba el testimonio de él y él diciendo que se encontró una Biblia, que empezó a leer, que sintió una paz en su corazón, porque sentía que no estaba solo, que estaba con Dios y Dios le hablaba. Y las dificultades fueron horribles para él porque él tenía que correr montañas y pasar ríos para llegar a una escuela donde no estaba matriculado y que le dejaban ingresar porque él quería estudiar, pero no podía estudiar porque no tenía papeles. Ni dinero, supongo. No comía, que veía a los estudiantes desagradecidos que botaban su almuerzo y él Lo recogía. los recogía y se iba a una montaña, o sea, impactante esa historia. Y, y yo me podía pensar en mi niñez, porque tú sabes que tampoco fue lo más fácil del mundo, pero yo cuando tenía miedo, yo recuerdo muy vívidamente que yo abrí mis ojos en medio de una noche y yo sentía un ángel. Y yo vi a un ángel que estaba cubriendo mi cama con sus alas. Wow.
O sea, yo recuerdo eso y se me encharcan los ojos porque fue algo muy bonito, es sentir, es cierto, Dios está aquí conmigo y Ujú. desde pequeña me lo está recordando. Y por más que uno se intente alejar, No puede. no puedo porque yo sé que hay un Dios que está aquí pendiente y que por más de que te alejes, Él te sigue amando. Él te sigue llamando y te Así es. sigue amando. Concluyendo con la historia, Ujú. él, un profesor en un examen de matemáticas, dice él que se desmayó porque obviamente No comía. no comía bien y aparte el esfuerzo físico que tenía que hacer. En la mitad del camino le pidió a un señor que tenía como una finquita ahí que le dejara dormir como con las vacas y él armó Ujú. una cama ahí con sacos y todas esas cosas. No tenía zapatos. Los zapatos él los clavaba con clavos porque se le abrían. Y que él dijo que él tenía mucho, que le dijo al niño, tú corres mucho, tú caminas mucho, te voy a inscribir a una carrera. Y lo inscribieron a una El carrera de señor de la atletismo. finca. No, el profesor de Ah, ok. matemática, el profesor de matemáticas, que lo vio desmayarse, pues le vio los zapatos y le vio la situación y le dijo, tú puedes correr, Dios como que le colocó eso en el corazón y también era muy creyente ese señor. Y, y que lo llevó a una carrera y que los niños lo humillaron como cosa rara, ¿no? Y él se puso muy triste a llorar y el profesor le dijo, Dios te tiene para grandes cosas. Usted no se deje humillar, usted haga lo que sabe hacer. Y que ganó, pero que faltando como 3 kilómetros, los clavos se le metieron en el Mm. talón y aún así terminó la carrera. O sea, ¿y sabes qué es lo que más me impacta? Que él dice, yo sé que yo no estoy solo y que tengo un Dios y que por cada situación que me pase en la vida debo alabarle. Y en todo momento decía, se me metieron los clavos en los pies, le alabo, porque esa dificultad me va a llevar a hacer grandes cosas. Y tenía, pues en el documental habían muchísimas medallas, tenía muchas medallas. Gracias a Dios lo están patrocinando y le están pagando la universidad. O sea, obviamente todavía tiene dificultad, pero no se compara con las dificultades que tenía de niño. Supongo. Pero, pero cómo le alaba a Dios a pesar de la dificultad en la que vivía. Y cómo nosotros somos tan desagradecidos que por que un día no podamos comer una cena, ya de una vez estemos Refunfuñando. cuestionando la existencia de Dios incluso. ¿Recuerdas lo que hablábamos en el podcast anterior? Sobre, o bueno, lo que yo mencionaba sobre, en realidad, la pobreza no es como antes. Así En es, nuestra mayoría, incluso en las situaciones más difíciles, en realidad no somos pobres. así es, Pero el estándar que nos han puesto nos hace pensar que sí lo somos. así es. Pero, o sea, lo que me pareció muy bonito y por eso llegué con la pregunta es, ¿estamos viviendo una vida de alabanza? Que se me presenta una situación muy grave en el trabajo, el estrés es demasiado fuerte, pasan cosas que no quisiera que pasaran, aún así estoy alabando a Dios. Deberíamos hacerlo. Me incluyo porque obviamente como humanos somos muy ciegos Se nos olvida muy y se rápido. nos olvida las bendiciones que Dios ya ha hecho por nosotros. Sí, Y que cada prueba que nosotros enfrentamos en esta vida nos está preparando para algo muchísimo más grande. así es cierto. Pero, eh, bueno, después de esa historia y la reflexión, em, como veníamos hablando, que hace rato no lo decimos, estamos usando un libro que ya Sí, mencionamos, Jesús, el héroe del Apocalipsis, escrito por Mike Tucker, que muestra la verdadera cara de Jesucristo amén, así es. y el amor de Jesucristo por nosotros. Y entonces, volviendo al capítulo 4 de Apocalipsis, Empecemos a leer, ¿no? Empecemos a leer, empecemos los primeros 3 versículos del capítulo 4, que ya Juan nos empieza a describir el trono de Dios, ¿cierto? sí, ese capítulo empieza pues diciendo que hay una voz, ¿cierto? Que le habla.
Sí, la misma voz que me habló antes. Y les recomiendo que si están siguiendo, pues, lo que estamos hablando, lean, vayan leyendo o pausen y leen y después continuamos hablando al respecto. Pero entonces él escucha esa voz como de truenos, no sé, uno no sabe ni cómo explicarla, poderosa, que le dice, ven, que te voy a mostrar sí, qué bonito. que va a acontecer. Entonces nos dice, después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante, estando yo en el espíritu, vi un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco semejante en su apariencia a la esmeralda. O Es, sea, grande, magnífico. Porque yo te confieso que tuve que buscar cómo era la esmeralda. No, la esmeralda sí sabía que era verde, pero el jaspe y la cornalina. cornalina. La cornalina, que es también de un tono no muy diferente, porque es como rojito y el otro es como, mira, como naranja. Y, y después habla sobre bueno, pero ese termina ahí, ¿cierto? Después habla sobre el arco iris. Habla sobre el arco iris Sí, que, que pareciera, por como lo dice, que saliera del mismo que está sentado en el trono. Pero uno como que trata de imaginarse eso. Yo pienso que el apóstol no pudo realmente describir lo que vio. Se buscó lo más cercano. Debe ser imposible describir con palabras humanas claro, lo lo que que ve vio. en el trono del cielo. Sí, así es. Continuando con el versículo 4 y 5 dice, alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y pues hablando de esos 12 tronos, 24 tronos, hay muchas como, ¿cómo se dice? Como interpretaciones. Es que todavía no logro leer tu mente para saber cómo se dice. Interpretaciones. Se dice que pueden ser las representantes de las 12 tribus del Así Antiguo Testamento es, y los apóstoles como representantes de del las Nuevo 12 Testamento. iglesias en el Nuevo Testamento, pero no es algo que se sepa con seguridad. Sin embargo, como que yo pienso que no es algo en lo que uno debe concentrarse. Simplemente se muestra que ellos están ahí Así es. y que tienen ropas blancas que representan las vestiduras celestiales de la justicia de Cristo y coronas en sus cabezas que representan victoria. Amén. Así es. Y los relámpagos y los truenos y las voces. Quiero que digas lo que me mencionaste ahorita porque me pareció muy Interesante. interesante. Estoy leyendo otro libro sobre el Apocalipsis que en otro podcast podemos mencionar, en el que um, el escritor hace un análisis con otra de las evidencias, por ejemplo, cuando el ángel se sienta en la tumba de Jesús, en la piedra que él rueda, que lo describen como un rayo, como un trueno, como una luz, como un destello que baja rápidamente cuando estaban custodiando los soldados romanos ahí en la tumba de Jesús. Y, y él explica mucho más sobre que esos truenos y esos relámpagos son ángeles que suben y bajan, así como cuando eh, la visión, perdón, la visión de la escalera que iba hacia el cielo con los ángeles subiendo y bajando, que era como una representación de los ángeles y los mensajes que ellos traen, llevan nuestros mensajes como oraciones, traen bendiciones y mensajes de Dios para nosotros. Y él explicaba eso, que esos truenos y esos relámpagos son ángeles que suben y bajan, trayendo, llevando, funcionando, porque funcionan en torno a todo el conflicto que ocurre en este planeta con los Qué bonito. humanos. Qué maravilloso es ver que no estamos solos en ningún momento. Ujú. Y los 7 espíritus, 7 es el número perfecto, Ujú. que uno lo encuentra por toda la Biblia.
hablan de la perfección del trabajo del Espíritu Santo. Amén. Se menciona también aquí en este libro. Amén. Y también quiero que resaltemos que venimos de demostrar como que la crisis de la fe en la tierra en el libro de Apocalipsis con las 7 iglesias y toda la introducción del libro. Y ahora se nos está mostrando el trono El de trono Dios. celestial. Y es una escena, no cualquier escena, es una escena brillante, de gloria, Y de invitando victoria con los a la 24 tronos. alabanza, a Así la es. alabanza a nuestro Dios. Los versículos de 6 al 8 nos dice, también delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche sin cesar decían, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta es una escena controversial, porque incluso de aquí se apoyan muchas personas para hacer una representación deforme y Sí, tenebrosa de los ángeles. Yo no pienso que sea así. Después de una escena en el trono, viendo al Padre sentado, como lo está describiendo el apóstol, ¿cómo van a haber 4 criaturas deformes y tenebrosas? Yo no creo, la Dios verdad. siendo un Dios perfecto que nos creó Es perfectos, difícil. es difícil creer que es algo ¿Cómo lo extraño. ponen? No sé si algunos de los que están escuchando han visto cómo representan a partir de esto y tal vez otros versículos en la Biblia, Incluso también de los cómo se ven los querubines ángeles. creo que es, ¿El arca del pacto? no, no sé quién es el que describe en la Biblia los serafines y los querubines, Bueno, y se no me apoyan en eso. acuerdo, y se No, apoyan en eso también. bueno, ahora no puedo pensar en eso, pero aquí es interesante que es como, también hay como símbolos, puede verse como símbolos. El escritor menciona cómo los ojos significan inteligencia, discernimiento y sabiduría. Sabiduría. Sí. Y en el otro libro que también estoy leyendo, él menciona, el escritor menciona, eh, que esos ojos, con toda esa inteligencia, discernimiento, sabiduría, están constantemente viendo las cosas que hace el Padre, todo lo que hace en el universo. Y por eso es para ellos imposible dejar de adorarlo y de alabarlo diciendo, Santo, 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 Dios. Dios Todopoderoso. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Es que es cierto, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar todas las maravillas y cosas que Dios ha hecho por nosotros, cómo no alabarlo? ¿Cómo no glorificarlo? Porque por cualquier cosita que nos pase en nuestra vida, ya Lo olvidamos. lo Ni olvidamos siquiera renegamos de él, ni siquiera. sí, Ya con simplemente, olvidarlo es suficiente. sí, o sea, Dios es grande y cada cosa que tenemos en nuestra vida nos debería invitar a alabarle por su grandeza y por su poder. Y ayer estaba incluso meditando en algo. Si yo no tuviera las gafas, yo no tuviera una vida normal, porque yo me estrellaría con las paredes, me caería todo el tiempo, incluso una vez casi me atropelló un carro blanco porque no lo vi con el resplandor del día. Entonces gracias Dios por los lentes. En serio, puedo En ver vez de todo decir, con ¿por qué soy claridad. ciega, En Señor? vez de decir, exacto, es gracias Dios porque tengo suficiente dinero para poder comprarme los lentes que necesito para poder ver bien y estar cómoda. Gracias Dios porque tengo varios vestidos, porque nunca nos falta la comida. Y entonces hay momentos donde no puedo comer lo que quisiera comer Entonces voy a maldecir a y Dios. ya reniego. Ujú. Cuando toda nuestra vida, desde el simple hecho de abrir nuestros ojos al día siguiente, en la mañana, nos debería invitar a alabar el poder grandioso de ese Te tengo Dios. una pregunta. Que, no Si sé, te ofrecieran $1.000.000, ¿tú los aceptarías? Digamos que te los van a regalar. No no tienes que lo hacer nada. sé. Tengo que saber la No, procedencia. solo dime. No sé. Digamos que es buena procedencia, no importa.
Pues sí, obvio. Y si te dicen que la única condición es que no te van a dar $1.000.000, sino $10.000.000, pero solamente tienes un día de vida, ¿los aceptarías? No, Entonces eso significa que despertar mañana es más valioso que $10.000.000. así es. ¿Sí Eso ves? es cierto. A veces se nos olvida eso. Cuando ponemos en orden las cosas, entonces no tenemos otra opción sino agradecer por las cosas esenciales, como la vida misma, Así como es. despertar al día siguiente. Así es. Bueno, nos desviamos un poco, pero yo creo que era necesario. Ustedes entienden el por qué. Eh, el Apocalipsis, aunque estaba escrito en griego, las raíces em, del idioma natal del escritor, que era Juan, son en hebreo. En hebreo, cuando se quiere enfatizar un aspecto muy, muy importante, un superlativo, se repite. Y me gustó mucho cómo lo describió el escritor, porque él dice, Dios no es solo santo, ni es santo, santo. Dios es santo, santo, santo. Eso indica la importancia que quería darle Juan cuando escribió ese pedacito de alabanza, perdón, que Sí. estaban exponiendo los seres que estaban alrededor del trono. Y quería Sí, es mencionar esa que parte también. imagínate, o sea, si nuestra mente imperfecta no logra percibir ni siquiera un mínimo porcentaje de la grandeza de lo que está intentando describir Juan en este, Ni él pudo ni describirlo. que ni siquiera él pudo describirlo. O sea, yo no me logro imaginar esa escena. Si lo que yo me logro imaginar finitamente es una cosa gigante, o sea, extremadamente gloriosa. No, y no eso, no solo eso. Yo no sé si ya lo mencioné en podcasts anteriores, pero cuando yo, bueno, no sé si, no sé si ustedes también lo hacen, no sé si tú también lo haces, pero después de aprender cómo obra Jesús ahorita, en este momento en el cielo, y cómo su gracia me permite arrodillarme, y cuando me arrodillo estoy cubierto por su manto, Ujú. y por eso estoy presentándome por medio de Jesucristo ante el Ante el mismo Padre. Padre. Cuando yo me imagino, cuando yo, muchas de las veces, no el 100% de las veces, pero la mayoría, el 99% de las veces que me arrodillo o que cierro mis ojos, o bueno, no, cuando me arrodillo, cuando no estoy arrodillado no lo hago, ahora que lo pienso bien. Cuando me arrodillo y cierro mis ojos y me imagino a Dios sentado en el trono, al frente mío, literalmente lo único que yo veo son los pies gigantes de Dios. Cuando yo me lo imagino, imagino que es una cosa inmensa que yo no puedo Claro. ni siquiera ver. Y no es algo que construye en mi mente, no. Es algo que ocurre cuando me arrodillo. Y quería mencionar eso porque es increíble que uno no puede hacerse una imagen de lo glorioso De que lo puede ser glorioso Dios. que es. Así es. Em, el texto también menciona el que era, el que es y el Y que ha el de que ha de venir. venir. Y eso enfatiza como en la eternidad de Dios, que está cortado por fuera de lo que nosotros conocemos como Sí, tiempo. que siempre ha estado en nuestras vidas. Es que desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, De Él hecho, está ahí. desde que Él nos concibe en el vientre de nuestra Bueno, madre. así Porque esa es es. otra cosa que Eso es incluso la cierto. ciencia comprobó hace años. Sí, así es cierto. Hay un destello de vida que ellos no se explican de dónde viene. Ya yo sé de dónde Este, viene. desde ese momento ya Dios nos tiene destinados para algo y tiene un propósito para nosotros. Y tiene nuestra vida escrita y sabe qué es lo que tiene preparado para nosotros. Cuando yo me pongo a pensar eso y veo el transcurso de mi vida, siento su poder y digo, hay que alabarle. Y a veces es triste que uno esté dirigiendo el servicio de canto o incluso uno cuando está en la Está iglesia, se sentado está sentado disfrutando del disfrutando del servicio servicio de solamente. canto, no estamos presentes y no estamos entonando con gozo las alabanzas como deberíamos. Pues yo pienso que es muy normal como seres humanos nublarnos. No estoy excusándome, la verdad. Pero somos humanos. Sí, Pero yo creo que para eso es la gracia, precisamente. Para recordarnos que, y hay algo que me gustaría mencionar sobre esto más adelante, por algo que menciona aquí el escritor, y algo, ya lo mencionó, no sé si ya lo pasamos. De hecho sí. De hecho, cuando
menciona que la oración resulta de utilidad solamente para los que no viven en constante presencia en el cielo Ajá. y dice cómo allá en el cielo No se no va a ser necesita necesaria la la oración oración. porque solo la única cosa que, que vamos a tener en mente es adorar a Dios. Y yo Así dije, es. y mira cómo es la mente humana, la carne, ¿no? Yo dije, pues, ¿cómo se ocurre que solo vamos a adorar a Dios? Y fue como de, ¿yo por qué pensé eso? Así es uno. Y eso es lo que representa lo humano que somos. Como uno no ve posible solamente alabar a Dios. Porque claro, uno tiene percepción de tiempo, de afanes, de ocupación, de necesidades. Pero allá no vamos a tener nada de eso. Ni tiempo, ni afanes, ni preocupación, ni Así es. necesidades. No, y te has puesto a pensar, el amor de Dios es tan grande que aquellos que Dios nos lleve al cielo, cuando nos venga a buscar, somos los que estemos listos, preparados y con el carácter semejante al de Cristo, y que nuestro deseo constante en el corazón nos invite a la alabanza a Dios y a glorificar su santo nombre. ¿Y por qué te digo que su amor es tan grande en ese sentido? Porque Él no va a permitir que una persona que no disfrute de esos emblemas santos ni que no disfrute de esa santidad esté en el cielo aburriéndose. Es que no hay lugar. No Así hay como lugar. cuando Lucifer primero, de alguna manera misteriosa, pecó dentro de él. Ujú. No es que Dios no quisiera aceptarlo en el cielo. Y eso es No, algo que le dio ustedes pueden comprobar estudiando la Biblia. muchas oportunidades, le dio. Si nosotros tenemos en cuenta el amor infinito de Dios, que tal vez no podemos entender, pero podemos llegar como a tratar de dimensionar. Y vemos que en realidad no hubo cabida para él. No hubo lugar para él porque en su corazón él tampoco estaba cambiando ese aspecto por Exactamente. el cual él rechazó la gracia de Dios. Simplemente estaba incómodo allí. Y el amor de Dios es tan grande que no va a hacerles ese daño. Y por eso es que Y por eso nosotros, serán si destruidos. yo continúo con esta carne, con esta debilidad, con esta ceguera, si yo permito que el Espíritu Santo me cambie, yo voy a llegar al cielo. Amén. Y yo no dudo, ojo, yo no dudo de la gracia. Yo sé que yo, en este momento, cuando esta mañana me levanté y le oré a Dios y le pedí perdón por mis pecados y le pedí que me acompañara y, y acepto que Él murió por mí y soy salvo por eso, yo sé que no me voy a perder. Solo que somos humanos, Ujú. ¿cierto? Y muchas veces estamos en mejora, en constante mejora, gracias a Dios. Por eso es que nos revela nuestros defectos del Espíritu Así Santo, es. así como las iglesias. Así es. Pero no, quería dejar eso claro. Yo estoy seguro de la fe en Cristo Jesús. Pero precisamente si yo no permito que el Señor actúe sobre mí, sino que me lleno de mí, de más cosas, de egoísmo, de mis preocupaciones, de mi necesidad, de mi ansiedad, de las cosas que me hacen ciego, como lo mencioné ahorita, Ujú. como eso de, pues, ¿cómo se le ocurre? Solo vamos a adorar a Dios. Ay, eso me alarmó cuando lo leí. Si yo permito que el Espíritu Santo trabaje en mí, va a haber lugar para mí. Porque Así voy a es. parecerme a Jesucristo, más a Jesucristo. Sí, y siento que también la clave es tratar de dejar de ver las cosas terrenales como lo superior. Es decir, colocar nuestra mente en esas cosas celestiales, es imaginarnos y soñar con eso, porque nosotros normalmente soñamos con cosas terrenales. Ah, quiero comprar mi carro, quiero Una casa mi grande, casa, 10 pero hijos. no, no tampoco. Pero cuando empecemos a pensar, eso no es nada, eso es, todo lo terrenal es finito, todo eso se va a acabar. Nosotros estamos viviendo aquí en esta tierra de paso, nosotros no pertenecemos aquí. Y sabes que muchas filosofías humanistas llegan a esa conclusión. Se centran en lo que para ellos es completamente esencial, que es el propio ser, nada más, no un Dios. Voy a llegar a mi punto. Para argumentar cómo esas preocupaciones no son de importancia.
Imagínate. Llegan hasta ahí, hasta lo humano. Pero cuando pensamos en lo divino, todavía Exacto. pierden. Ahora, yo no estoy diciendo que tengamos que ser pobres, arrastrados, así no es, porque eso no es la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos. Es cierto. Pero cuando nosotros primero ponemos las cosas eternas, Ujú. o sea, Dios, y no es ni siquiera de primero, Dios no es una prioridad como las otras. Dios es Dios. Es Él no hace cierto. parte de la lista de el mercado, Es de los cierto. deseos, de las metas y de los propósitos. Al contrario, Él está por fuera de eso. Eso es algo que me gustaría mencionar porque muchas veces caemos en ese error de ponerlo en prioridades y así puede ir cayendo de lugar. Pero Dios no es una prioridad. Dios es Dios. Así es. Pues para mí es la primera prioridad de siempre, de todo, pero Pero eh, creo que me entiendes el punto a que sí me te refiero. entiendo, sí te Él no hace entiendo. parte de la lista. Él Él es... es él. Sí, Así es. es como cuando tú estás casada con tu esposo y tú no ves a ningún hombre No, obvio no. de ninguna manera cerca como ves a Jonathan. No, obvio no. Ese es el ejemplo más, ese es el ejemplo más claro. Y los hombres y mujeres que tienen su esposa, su esposo, y los ven de esa manera, van a entender también. Sí, sí, es No cierto. son una lista. Concluye, Ellos son su persona. es él. Exacto. Me Pero gustaría sí, hacer este resumen. Los 24 ancianos declaran que Dios es digno de ser llamado Señor. ajá. Ofrecen sus coronas y reconocen, no sé si ya leímos eso. No, eso no lo hemos Uy, leído. perdón, me estaba saltando. Dale, Diana. Lo que te quería decir es, Ajá, ¿por qué no soñamos con el cielo? ¿Por qué no soñamos con ir al cielo? con lo eterno. ¿Por qué no anhelamos estar delante de la presencia del trono de Dios? Poder vivir realmente cada una de las palabras que Juan nos está diciendo en este capítulo. Poder estar delante del Padre, delante de esa magnificencia, de ese poder y delante de los 24 ancianos y con los ángeles entonar himnos Adorar. que le alaben, que le adoren, que le den honra y gloria, porque es el único que se merece esa honra y esa gloria. Ahora, eso es adoración. Amén. Y la alabanza viene después. Sí, La alabanza es temporal, pero la adoración no. no es cierto. Y ahora Pues sí te sí, voy a es mencionar cierto. lo que aprendí ayer. Ayer estuve en un concierto que organizamos. Ayudé mucho en el concierto, organicé con uno de mis mejores amigos. Él se encargó de los contactos porque él es el que tiene un montón de músicos que él conoce. Pero después de una campaña que se hizo con la suegra de él que tuvo los temas sobre Apocalipsis, la justificación por la fe, la salvación y cómo es el ministerio de Jesús, todo eso se explicó durante la semana pasada. Y ayer, sábado, y sí, cerramos con el concierto en la tarde. Voy a decir esto de la manera menos controversial que exista. La alabanza es muy juzgada Ujú. por muchos. Yo mismo, toda mi vida he jugado la alabanza y ayer aprendí la lección más grande sobre la alabanza con la música para Dios. Después de leer el libro La música de Elena de White, que es el espíritu de profecía y que yo también acepto como la última profeta de la iglesia adventista. Em, el que no sabe, pues puede investigar un poco si no está relacionado con eso. Elena de White. La música es una recopilación de los principios que de la Biblia ella Ujú. escribe. Y menciona muchas cosas. Es la segunda vez que me leo el libro. Hace poco la segunda vez que me lo vi. Pero mientras estuve en el concierto, me di cuenta que mientras se preparó el concierto, solo me dispuse para adorar y alabar a Dios. Todos los días estuve orando en pro de eso, de los planes que estaba haciendo Aldemar, mis amigos, mis hermanos de la iglesia, yo. Toda la semana estuve asistiendo a la semana de oración, excepto el domingo, porque ustedes tenían algo preparado para mí el domingo pasado, Ah, sí. entonces no fui. Pero todos los días fui, participé del servicio de canto y traté en lo posible de esforzarme en no perder a vista la alabanza que era para Dios. Y el sábado, desafortunadamente, como les digo, yo mismo juzgando la alabanza de otros. Lo hice antes con mismos grupos que cantaron ese día, pero ese día me di cuenta que con cada letra, yo sé que por el mismo querer que el Espíritu Santo puso en mí, cada letra de todas, completamente todas las canciones que entonaron ese día,
me elevaron hacia Dios. Me llevaron mi mirada y mi corazón a Él. Y sentí todo lo que se cantó y todo tenía que ver con el sacrificio de Jesús, con lo que está haciendo hoy en el santuario y con lo que va a hacer pronto en el futuro. Amén. Y cuando terminó el concierto, es diferente porque uno se da cuenta que no es una emoción temporal, que fue algo real, no es temporal. Porque usualmente después de unos conciertos donde solo me emocionaba, después se acababa eso y uno se siente un poco mal. Pero no fue lo que pasó ayer. Y eso es lo que me hace saber que fue el Espíritu Santo el que me preparó para escuchar esas letras. Mi lección más grande fue, yo no tengo por qué juzgar la No, alabanza ajena. no somos ¿En nadie. qué sentido? Su corazón está alabando a Dios o no, no importa de mi condición. Anoche aprendí, ayer en la tarde aprendí, que mi condición era la que me hacía limitarme a la libertad que me da Dios de alabarlo. Mi mala condición, prestando la atención a sonidos, tal vez a que alguien cantó muy alto, tal vez a que alguien hizo un O muy esfuerzo gritado. muy largo. Me di cuenta que mi condición egoísta de, uy, cómo me molesta esta voz así de larga, uy, pero cómo se luce. Y el hecho de que ayer eso no me pasara, sino que el mismo Espíritu Santo me llevara a escuchar lo que estaban cantando y a pensar en la intención de ellos para alabarlo, me llevó a mí a un espíritu. Espíritu es una condición, o sea, no estoy hablando para aclarar, a una condición, a una posición de alabanza. Porque ya la adoración estaba ocurriendo desde antes. Amén. Esa fue la lección más importante que aprendí ayer. Y de alguna forma, eso me liberó. Me liberó de mi egoísmo de estar pensando, con esa música no se puede alabar a Dios. Eso fue la lección más importante, ojo, después de una semana de preparación, de antes, no una semana, eso lleva todo el año, lo puedo decir. Después de lo que he estado leyendo sobre el Apocalipsis, después de lo que aprendí en la semana de oración con la predicadora sobre lo que es la fe y lo que es la libertad en Dios. Después de todo eso, el Señor me enseñó esa lección ayer sobre la alabanza. Amén. Y por eso dije en lo menos controversial posible, porque yo sé que en la iglesia adventista todos quieren concentrarse en esa conservación y no está mal. No está mal. No, Pero hay que alabar a Dios en nuestra condición primero. Y eso no cuando vemos a otro en eso estoy juzgar completamente de acuerdo, en porque nuestra condición. nosotros no somos nadie para juzgar, ni somos Dios para juzgar. Exacto. Dios es el único que tiene el poder para hacernos ver en qué estemos fallando y para juzgarnos. Él es el único que puede juzgarnos. Entonces, sí estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que me ha pasado muchas veces que a veces estoy en la iglesia o algo así, eh, y de alguna u otra manera alguna otra persona me Ujú, hace un comentario ujú, de, ay, pero ¿por qué hizo esto? O ¿por qué cantó por acá, así, por allá arriba? Bueno, ujú, X o Y. Independiente de eso, independiente de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, independiente de mi pensar, independiente de lo que haya estudiado del tema, yo sé y soy consciente de lo que creo, de lo que he leído, de lo que el espíritu de profecía dice acerca de la música, ujú. pero también no soy nadie para estorbar la adoración de aquella otra persona que está allá Exactamente. adelante. Esa Exactamente. persona que está allá adelante tendrá su relación con Dios y él dará cuentas a Dios De de cómo alguna hace u las otra manera cosas. de cómo hace las cosas. Él mismo es el que sabe si está buscando alabar a Dios o O está a él buscando mismo. alabarse a él mismo. Exactamente. Y Yo él no tengo que mismo preocuparme. le dará cuenta a Dios por Exacto. ello. Mira que lo que disfruté ayer en el concierto fue gracias a que dejé de lado eso. Dejé de lado como centrarme egoístamente en mí Ujú. y llevar mi mente al propósito que teníamos en todo el concierto.
que era alabar el nombre de Dios. Amén. Y a pesar de que recordé, obvio, esos principios, sonidos fuertes, chirridos, molestos, fui capaz de no mirar allá, sino mirar para allá. Esa es la idea siempre. Bueno, pero enfoquémonos ahora, Sí. volvamos a terminar los versículos del 9 al 11, que nos habla de Dios, nuestro Señor y Creador. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que viene por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la honra, la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sabes qué se me hace interesante? 24 tronos, Tronos, 24 personas, uno en cada trono, con ropas blancas que no son cualquier cosa. Simbolizan la santidad. la santidad y la Y pureza. con coronas, que no son cualquier cosa. Se simboliza a un rey también. Y un rey se postra ante el rey del universo, el rey de verdad, El rey de y toma reyes. su corona, que significa victoria, y se la pone a sus pies diciendo: si no fuese por ti, nada existiría. Si no fuese por ti, estas vestiduras y esta corona no tendrían ningún sentido. Así Eso, es. qué adoración, eso sí es adoración. Total. Gracias a tu poder, gracias a tu amor, gracias a ese sacrificio, es que nosotros pudimos llegar a donde llegamos y por eso te damos la honra, la El gloria poder, el honor, y todo. el honor porque eres el único que se lo merece. Digno, el único digno. Como Digno. dice el título, que no sé si lo mencionamos al principio. Yo No. creo que no. Pero esta parte que estudia el capítulo 4 dice Jesús, el héroe que es digno. Pero se me hace muy impresionante. Personas que obviamente alcanzaron la perfección gracias a Dios. Y nosotros a veces por cosas muy pequeñas nos crecemos de una manera. ¿Cierto que ¿Sabes sí? qué? Yo creo que es bueno. A veces la gente se queja mucho del cristianismo y de creer en Dios y todas esas cosas, pero ¿cómo no pueden ver algo que en las iglesias se promueve mucho? El entre más conoces, mm, más humilde debes ser. Eso te hace más responsable de Ujú. enseñarle a los demás. Pero a veces hacemos todo lo contrario. Entre más sabemos, más queremos humillar a la gente. ¿Cierto que Entre sí? más somos, Es entre comillas, porque cierto. lo que conocemos y hacemos, al final sí es lo que somos. Pero muchas veces queremos humillar. Pero mira cómo una persona, no sé, o ser, porque, Lo sabemos. ajá, de esa altura se arrodilla frente al verdadero rey del universo. Amén. Y es que tenemos una responsabilidad muy grande y realmente debemos mirarnos como fue Cristo Jesús cuando estuvo acá en la tierra. A veces en situaciones normales de nuestra vida, incluso liderando en la iglesia, pasan cosas que nos incomodan, es normal, somos seres humanos, pero nuestra respuesta a esas incomodidades es lo que define Ahí está cómo la decisión de estamos. nosotros. Exactamente, En ese punto de quiebre, o nos concentramos en Dios o egoístamente nos concentramos en nosotros. exactamente, porque Jesús cómo era. Y, o sea, y te tengo que decir que hay veces en las que yo me molesto demasiado por alguna situación en el trabajo o algo, y viene Jonathan y me dice, eso es lo que haría Jesús. Y es curioso porque Jonathan es un recién nacido. Eres un Y recién tú llevas nacido. toda tu vida Así es. creyendo en estas verdades. Imagínate, y eso haría Jesús. Si tenemos el ejemplo perfecto, completamente humano y divino, que vivió cada una de las situaciones que tuvimos que haber vivido nosotros, incluso peor, Peores. Peores. Las condiciones de incluso Jesús no peor. fueron para nada favorables. Y tenemos el descaro de quejarnos y de no responder de la mejor manera o dar Mm, mal testimonio de Dios de esa manera, Ponernos porque por encima de lo que realmente somos. exactamente, nosotros somos siervos de Dios y nosotros nunca debemos estar por encima de nadie ni intentar sobresalir por encima de nadie. Ujú. Y
¿Qué me dices de la historia que te impresionó? Que hasta parecida, un poquito, Es un poco un parecida, poquito. un poco parecida a la Porque historia también es una inicial. deportista. Sí. Hay, el final de este capítulo que estamos estudiando, ya para terminar con esto, hay una historia que a ella le impresiona mucho. ¿Cuál es la historia? Es acerca de Bonetta Flowers. Bonita Flowers. Flowers, supongo. Perdón, mi inglés. Entonces, Yo creería que es Flowers, pero uno no sabe. no sé. Em, Ella hizo historia en los Olímpicos, pero su historia no fue Fácil. fácil, porque de hecho desde pequeña siempre tuvo el sueño, pues, de concursar en los Olímpicos y un profesor en el colegio como que le vio Vio el el potencial. potencial para ser una corredora, una atleta de atletismo en el deporte y empezaron a entrenar y le dio toda su vida, todos sus esfuerzos, todo el entrenamiento y de alguna u otra manera nunca había podido llegar a un olímpico. Al punto de que la comparó con otra atleta, otro atleta, no sé, Jackie Joyner Kersee, Sí, que tal vez como que fue un atleta muy, muy, muy muy, muy grande. importante en los Juegos Olímpicos. Exacto. Y nada, y no podía, y nada, no llegaba, no llegaba, no Pasaban llegaba, cosas. pasaban Se siempre cosas. lesionó dos A lo lugares del cuerpo, último se cosas. lesionó y pues su carrera terminó en Se ese sentido. casó, tuvo hijos. Se casó y su esposo le dijo, hey, ¿por qué no intentas en otra disciplina? La otra disciplina era, ay, se me olvidó, era, eh, ¿cómo es que era? Era con una compañera. Era como trabajo en equipo, era otra disciplina. Sí, era otra disciplina, pero ay, se me olvidó. ¿Por qué? Esperen un momentito. Bueno, tal vez nos perdimos un poco aquí. Bueno, bueno, era otra disciplina y yo creo que era como ay, como de No lo sé. que hacen los huskies, era carreta, era como Ah, ok, como un trineíto. eso, como si fueran Yo de no recuerdo el trineo. nombre, pero ustedes seguramente sí. Y la cosa fue que, bueno, el esposo la apoyó, se encontró con una nueva compañera, Jill Bakken, y, En el y en el 2002, en 2002 Salt Lake City, en Utah. se llevaron el primer lugar en los Olímpicos. Ella en todo momento alabó a Dios y dijo toda la honra y la gloria sea para Si no Dios. no estoy aquí, No sino por estuviese eso. eso, no, Lo reconoció. no estuviese aquí si no fuese por eso. Y también reconoció una cosa que me parece muy importante que nosotros pensemos en estos momentos y es que nosotros nos hacemos un camino y nosotros tenemos un sueño y queremos a toda costa y a como de lugar llegar hasta allí, pero tú no sabes qué sueños y qué cosas tenga Dios preparadas para ti. Y ella en ese momento reconoció, Dios no me quería ahí, me quería en otra No, disciplina. me quería acá. Y Y en tenía un esa, plan para y mí. en esa otra disciplina se cumplió su sueño. Y quiero leer literalmente lo que escribe al final del capítulo el escritor, Mike Tucker. No importa si usted, querido lector, está pasando por un momento de crisis o se haya celebrando grandes logros. Hay solo una respuesta apropiada que puede dar un seguidor de Jesucristo. Debemos reconocer el valor infinito de Jesús como el objeto de nuestra alabanza. Debemos adorarlo como nuestro Creador y Redentor. Su gloria es nuestra fuerza. Su poder es nuestra seguridad. Su fidelidad es nuestro consuelo. El saber que todas sus palabras son verdad nos tranquiliza. Por eso podemos dormir en paz, porque Yahvé es nuestro Señor. Amén. Y es cierto, todas las mejores épocas de más seguridad, de menos ansiedad de mi vida han sido cuando estoy cerca de Dios, Así es. porque sé quién me respalda. Y Amén. eso es muy bíblico. El Bueno, Señor está tanto a nuestra retaguardia como al frente de nosotros, así que así nada de es. temor. Entonces, sí era el equipo de trineo. Era el equipo de trineo. En estos días estuve buscando un libro que se llama En sintonía con Dios y allí saqué una hoja. De hecho, fue esta mañana y ese fue el diagnóstico psiquiátrico que tuve cuando estuve súper mal con ansiedad. Y decía joven de 23 años. Yo decía, 23 años tenía en ese entonces. Noveno semestre de contaduría pública. Ya estaba que terminaba. Eh, y me pongo a recordar, yo no terminé el tratamiento y, y veo manifestado el poder de Dios.
Yo simplemente dije, gracias Dios, porque tú fuiste el que me sacaste de ahí. No fueron medicamentos, no fue poder humano, fue poder de Cristo Jesús manifestándose en mi vida. Y yo le dije, tú tienes el poder y eres el único que tienes el poder para salvarme. Y fue Él el que me ayudó. Y recordar, ver esa hoja, recordar ese momento de crisis y verme en estos El momentos progreso. me hace recordar que tenemos un redentor que vive y que se preocupa por cada uno de nosotros y No hay que duda de tiene eso. nuestras vidas escritas hasta el final y que lo Amén. menos que podemos hacer es alabarle. Él tiene muy bien escrito nuestro propósito. Depende de nosotros si lo rechazamos o lo aceptamos. Y me gustaría leer lo que dice Salmo 27 en cuanto a lo que estás diciendo. Es uno de mis versículos favoritos por esa razón. Estos confían en carros, medicamentos, Ujú, médicos, tratamientos, y aquellos en caballos, una motocicleta, un un carro, me siento carro. seguro, un trabajo, una casa, de aquí nadie me saca. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Amén. Yo no estoy diciendo que estuvo mal el tratamiento que hiciste, pero cuando tú decidiste poner a Dios por sobre el tratamiento, confiaste más en Él, no tuviste que seguir con el tratamiento. Así Y es. estoy seguro que tú estás segura que eso fue la respuesta de Dios y que en muchas otras cosas la mejoría ha venido por tu confianza en Él. Así como yo Amén. también estoy seguro que ha sido la clave de muchos de mis éxitos y muchas de las cosas que he superado, ha sido Dios y como sé que ustedes también. Amén. Vamos a Así orar es. para terminar. Amén. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor Eterno, Jehová de los ejércitos, gracias Padre por tus ángeles, gracias Señor por tu plan de redención, gracias por tu amor infinito para querernos mostrar el futuro, el presente Señor y por habernos mostrado en el pasado también las cosas que necesitábamos. Gracias Padre porque nos muestras, Señor, y nos das evidencia con nuestra propia vida quién es digno de adoración y alabanza, Señor. Gracias Padre porque cuando nos acercamos a ti, nos iluminas de tal manera que podemos ver nuestros errores, Señor, y entregarnos, Señor, a ti, al ver lo pequeño que somos, Señor, frente a ti, que eres tan, tan grande, glorioso, perfecto. Gracias, Padre eterno, porque nos cuidas así como cuidaste a ese bebé que se volvió un atleta y que sigue alabando tu nombre, Señor. Y porque hiciste lo mismo con la otra atleta al final de nuestro estudio. Y has hecho lo mismo con nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a mirarte de la manera correcta, a no dejarnos engañar pensando que tú eres nuestro enemigo y verte como lo que de verdad eres, nuestro Padre amante, Señor, Amén. que quiere salvarnos, que quiere consecuencias eternas, positivas para nosotros, en vez de cosas finitas en esta vida. Pero que al mismo tiempo nos prosperas, nos bendices, nos das todo lo que necesitamos y mucho más. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, Señor. Y a no desconfiar cuando vengan problemas, sino que al contrario, en cada tribulación, en cada problema, en cada falta de plata, de comida, de salud, de partes del cuerpo, Señor, de dificultades, las que sea, podamos mirar hacia ti y decir, te alabo, Padre Celestial, porque esto me hará más fuerte en consecuencias eternas y Amén. también aquí en esta vida. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias a todos por sintonizarnos, escucharnos y vernos. Dios les bendiga mucho y que sientan ese mismo deseo en su corazón de alabar a Dios en todo momento, en momentos de dificultad y en momentos de bendición. Démosle la honra y la gloria al que sabe que es lo mejor para nosotros y el que está preparando grandes cosas para todos nosotros. Dios les bendiga.